Antes de empezar, les quiero hablar sobre HoneyGain. HoneyGain es una página en donde se puede ganar dinero, siempre que tu PC o tu celular esté conectado a internet. Solo debes tener la página o la app iniciada, y listo, empezarás a ganar puntos, que luego canjeas por dinero. Puedes estar viendo vídeos, animes, leyendo mangas e irás ganando puntos. Dejo enlace en la descripción por si gustan, pero no les voy a mentir, no se van a hacer ricos o podrán vivir de eso, es solo un ingreso extra que les puede servir para pagar YouTube Premium, Spotify, o alguna otra plataforma como Netflix o Crunchyroll. Gracias a todos los que ingresen usando mi link, de esa manera están apoyando al canal. Capítulo 15. Empieza a hablar, Azazel. El gobernador suspiró desde el otro lado de la mesa desde donde estaba sentado Dante. Era un momento que no había esperado con ansias. 1, por la cantidad de esfuerzo para tratar de hacer que suene imparcial y 2, por hacerle recordar eventos que preferiría olvidar. La Gran Guerra había pasado factura a todos los bandos y, digan lo que digan, la pérdida sigue siendo un tema doloroso. Debería saberlo. Su hermano, hermanas y amigos con los que una vez había reído, llorado y sido feliz ya no estaban con él. Poco importaba ahora si perecían a manos del otro, a manos de los demonios o a manos de él. No importa cuánto se haya ahogado en la lujuria, la misma razón por la que cayó en primer lugar, el dolor permaneció después. Érase una vez un lugar donde no existía nada más que el caos primordial. Y por encima de él, una persona observaba. Su curiosidad creció cuando de aquella roca humeante de fuego brotó el primer aliento de vida. Queriendo ver más de eso, extendió la mano y le dio un empujón a ese pequeño e insignificante asunto. No fue un regalo, pero era algo. Cientos, miles, pasaron millones de años y surgió la vida en el océano. El padre no había creado la vida misma. Solo le había dado una pequeña motivación y, por lo tanto, el caos primordial dejó de existir. Sí. Bonita lección de historia. Cocabiel. Lo estoy consiguiendo. Así como la vida brotó por su propia cuenta, nosotros los ángeles también fuimos creados. Él fue el primero. Luego Miguel. Luego Gabriel. Rafael. Uriel. Y luego los otros que habían caído con nosotros cuando él se rebeló. Te estás estancando. Maldita sea, si no me lo vas a decir. Dante se levantó para irse. La historia comenzó cuando cayó la Torre de Babel. Durante la Gran Guerra. Azazel bajó la mirada. No parecía una historia de la que estuviera orgulloso. Lentamente, volvió a sentarse. Éramos Cocabiel y yo luchando contra Rafael y Uriel, en los primeros años de la Gran Guerra. No siempre estaba tranquilo, taciturno y triste. A Cocabiel le gustaba matar y pelear, tal vez mucho más de lo que era permisible. Quizás peor de lo que era en ese entonces. Nunca le importó la gloria. Nunca se detuvo por un amante. No estoy seguro de que le importara la intimidad. Cuando fui acorralado por Rafael y Uriel dentro de esa aguja maldita, Cocabiel había estado ansioso por correr en mi ayuda, sin duda deseando sacar sangre de sus antiguos hermanos. Rafael y yo tuvimos nuestra propia disputa, dejándolo a él y a Uriel luchando el uno contra el otro. Nuestras batallas partieron el suelo sobre el que nos encontrábamos e hicieron que la Torre de Babel se desmoronara por su discordia. Cayó en la batalla, y aunque Uriel había escapado antes de que se derrumbara sobre él, Cocabiel no lo hizo. Cuando se levantó de entre los escombros, seguía siendo el mismo Cocabiel que yo conocía. Azazel miró hacia el techo, recordando los recuerdos del pasado. Luego la sed de sangre, el impulso de derramar sangre, su fanatismo lleno de ira hacia la supremacía del ángel caído, desaparecieron gradualmente a medida que avanzaba la guerra. La gota que colmó el vaso fue cuando Dios nuestro Padre murió, se convirtió en dolor. La siguiente vez que nos veríamos, décadas más tarde, era una persona completamente diferente. No lo reconocí hasta que me llamó por mi nombre. Mirando hacia atrás, había sido un cambio sutil a lo largo de los siglos. No me había dado cuenta hasta que mencionó que se iba a casar. Como dije, el amor no era una noción en la que participaría, ni tampoco la bondad. Fue entonces cuando supe que algo andaba mal. No era el Cocabiel que yo conocía. El gobernador cerró los ojos. Pero al final, no hice nada al respecto debido a una ilusión de mi parte. Mi propio egoísmo. La brutalidad no era algo que el mundo moderno necesitara. La gente de la antigüedad era cruel porque era necesario para sobrevivir. Ahora es el momento de la paz. Para la diplomacia. En aras de un futuro mejor. Por eso me mentí a mí mismo ese día hace 6 décadas.
Cocabiel, el ángel de las estrellas, el desangrante, había cambiado para mejor. Incluso llegué a creerlo. Pero en realidad, algo le había pasado a mi hermano. Dante sintió que sabía lo que estaba pasando ahora. Y esta nueva persona en la que se convirtió Cocabiel. ¿Sabes quién es? Esa es la cuestión. Azazel frunció el ceño. Es, sin duda, Cocabiel. La confusión predominaba en el gobernador Ángel Caído. Pero no sé quién es. Vergil permaneció en una pose meditativa, su presencia envuelta y convirtiéndose en uno con el caos y la ineptitud que lo rodeaban. Para empezar, todo este calvario había sido una farsa. El reinicio de otra gran guerra. Quería reírse de la representación en su conjunto y la encontró indigna incluso de reírse. Ángeles caídos montando una broma de golpe de estado. Podría haber habido un mejor curso de acción, como asesinar directamente a la heredera de Gremory y Citri sin previo aviso. Por eso creía que había un motivo oculto detrás de la reactivación. Entonces los demonios hicieron su aparición. El sigilo de Mundus se dio a conocer. Demonios superiores como Acónito y Terios lideraron la invasión, aunque habían sido eliminados rápidamente. La invasión demoníaca y la invasión de Quod fueron dos asuntos separados con muy poca conexión, aparte de que el principal perpetrador de esta última era un demonio. Oh, él lo sabía. Dante le había puesto al descubierto sus propias sospechas. Las implosiones resultantes del poder demoníaco después en la distancia solo sirvieron como confirmación. Apenas conocía las historias de los dos hermanos que eran aprendices de Esparda, ya que nunca se había molestado en investigar sobre ellos. Lo que sí despertó su curiosidad fue cómo Moeus se las arregló para venir a este mundo. 11 años en este mundo, y ni siquiera se había dado cuenta. ¡Qué vergüenza! Parecía que tenía más razones para mejorar. Entonces lo sintió. El último de los demonios fue vencido. Cocabiel y el perro eran los únicos demonios que quedaban. Entonces. Está hecho. Extendió la mano para desabrochar las vendas de su trasero. ¿Qué se hace? Hizo una pausa. Vergil abrió los ojos lentamente, deliberadamente, para ver quién lograba acercarse a él sin que él se diera cuenta. Una mujer de pelo negro cubierta de vendas. Nadie en especial, ni nadie con quien estuviera familiarizado. Pero ella no era hostil, así que eso era una ventaja tentativa. ¿Quién era esta persona? Ciertamente, no era una persona normal, ya que él la habría sentido incluso antes de que ella se acercara a él. Esta área está fuera de los límites. Te sugiero que regreses a casa y te olvides de esta noche. Ya lo veo, respondió sin dudarlo. Es difícil no hacerlo cuando hay estrellas fugaces por todas partes y sacerdotes caminando como si el rapto estuviera sobre nosotros. Pero hay alguien que necesito encontrar. Él es importante. Él no respondió, sino que permaneció en silencio. La mujer se agitó lentamente cuando él no dijo nada. Mira. Solo estoy buscando a un imbécil que sé que va a hacer algo estúpido, y a mi otra amiga, pareció tener arcadas cuando dijo amiga, que decidió levantarse y abandonarme después de que mi casa se destrozara sin posibilidad de reparación. ¿Has visto a un chico con abrigo rojo, más o menos de tu estatura, con el pelo blanco? ¿O algún vagabundo curtido con pelo como las crines de un caballo? No conocía esto último, pero la descripción de lo primero, lo reconoció de inmediato. Dante. Ella lo conocía. Qué imprudente es que su tonto hermanito se abra un residente a la realidad sin pensar en las consecuencias. O tal vez era consciente de ellos y siguió adelante de todos modos. Ambos eran igualmente viables. Pero, de nuevo, él también era culpable de eso. Sería un hipócrita si le llamara la atención por eso. Vergil señaló en dirección a la escuela. Gracias, se calmó y corrió en la dirección que él le dio. El asesino oscuro observó a la mujer hasta que su espalda desapareció de su vista. Eso fue un encuentro interesante, reflexionó. Siguió su camino, curioso por sus intenciones. También podría ayudar a los demonios contra ese guardián de hielo de 3 cabezas de Temen Nibru mientras estaba allí. Los desertores podían esperar. Si alguna vez existió algo así como una lluvia de sangre, entonces Dante y Modeo habían demostrado que tal cosa podía existir bajo ciertas circunstancias. Era un pandemonium total. Las extremidades volaban por todas partes. El acero resonaba con claridad, vibrando desastrosamente en el aire. Las armas ligeras atravesaban a fondo, cortando y embistiendo. Las partículas de hueso volaron. El plomo voló más rápido.
Dante se bañaba en más sangre de la que recordaba. No era una sensación agradable cuando pensaba en cuánto tiempo tendría que ducharse para quitarse el olor, pero por lo demás, no le importaba mucho. De todos modos, el saneamiento no era una prioridad para los demonios. Algunos escaparon. Los demás continuaron cargando sin pensar hacia la muerte. Muy pronto, todos estaban muertos. Dante y Modeus se desplomaron uno frente al otro. Ambos se habían enfrentado a los demonios con los humos bajos, y ambos estaban al borde de un agotamiento severo y una hemorragia. Aún así, aún quedaba mucho por hacer. No había cumplido el juramento de no permitirme ningún contacto cercano con ningún habitante del mundo al que me habían llevado. Fracasé cuando me enteré de lo mucho que había llegado a apreciar a un nativo de este mundo, murmuró Modeus, levantándose lentamente de la boca abajo y alejándose de los cadáveres frescos de demonios esparcidos por los terrenos, asesinados por su propia luz, su propia espada, sus propias manos. Dante giró su cuerpo en posición supina y se levantó con la misma lentitud. A pesar de que su cuerpo protestaba, escuchó lo que Modeus tenía que decir. Mi esposa, Adriel, siempre había sido un faro de conflicto cuando la conocí. Mi determinación flaquearía cuando la viera. Y cuando vi a Reinaré con ella, el día que nació, desapareció por completo. Así que cuando ella falleció, hice lo que pude para mantenerme firme en una promesa que ella me hizo cumplir sin importar lo que pasara. Se miró las manos, apretándolas en puños. Y por eso, lo abandoné todo. Se burló, con un desdén familiar que ahora solo se dirigía a sí mismo. No soy padre. No merezco ese título. ¿Qué padre iría tan lejos como para intentar asesinar por su propia sangre? Cuando Reinaré habló de ti, dijo que te odiaba. No me sorprende, susurró el cuadro. Décadas de abandono, décadas de aislamiento tienden a hacerle eso a la gente. Pero continuó el hijo de Esparda como si no lo interrumpieran, sentí algo de ella cuando yacía llorando en esa cama. Quería que estuvieras ahí para ella. Podría haber sido otra cosa, pero lo sé demasiado bien como para creer que es lo contrario. Al fin y al cabo, él también lo había sentido cuando era joven. Maldita sea. Simpatía o empatía, fuera lo que fuera, simplemente no podía ignorar ese dolor. Simplemente no podía. No lo permitiría en absoluto. Dante miró fijamente a Modeus. Entonces hiciste lo que tenías que hacer para protegerla de lo que ibas a hacer. Vio a un demonio final tratando de tenderles una emboscada e hizo un trabajo rápido con él, disparando a quemarropa a la cara detrás de él. Se levantó, aparentemente preocupado por la gran cantidad de sangre que se filtraba en su cuerpo ensartado. Su expresión no delataba nada, pero lo único que hacía evidente que estaba fatigado era su respiración agitada. ¿Qué manera fue? Nunca había oído hablar de algo como golpearla hasta dejarla inconsciente hasta casi la muerte. Huesos rotos, algunos órganos perforados, partes hinchadas que no deberían estar hinchadas, eres una verdadera obra de trabajo. Modeus lo miró sin emoción. Estaba muy lejos del recuerdo que Dante tenía del sucesor de Esparda. Uno pensaría que después de 5 décadas más o menos, ella superó todo. O explotó. O algo así. No. Sigue siendo un barril de pólvora de problemas con papá. Debería haber explotado después de la paliza, pero en cambio, la cosa se mojó por dentro de todas las lágrimas vertidas en ella. Es innecesario. Dijo Modeus con prontitud, pisoteando cruelmente el sentimiento. Soy un bastardo, elegí perseguir un objetivo en lugar de estar con mi hija cuando todo lo que hizo fue darme más dolor. Quiero morir, Dante. Pero no aceptaré una muerte sin sentido. Sé cuáles son mis crímenes. Conozco los rencores y resentimientos que han nacido desde el final de la Gran Guerra. Sé de los pecados que se han acumulado desde su advenimiento. Todos ellos, me los llevo conmigo. Con mi muerte, me convertiré en el monstruo que hay que temer, el recordatorio de lo que sucederá si las 3 facciones siguen divididas. Conduciré a las 3 facciones juntas. Sus ojos rojos brillaron, dejando rastros de volutas escarlatas mientras avanzaba. Y si tengo que convertirme en un demonio una vez más, que así sea. Así que. Aún así, seguiste avanzando. Gimió. No importa lo estúpido que fuera, cumpliste la promesa que le hiciste. Modeus abrió brevemente los ojos sorprendido. Azazel había sido liberal contigo, imbécil enorme. Tu esposa, tu hija, tu cambio del tipo que una vez fue Cocabiel. Por amor a... Dante chasqueó la lengua y frunció el ceño. No has cambiado ni un ápice, Modeus. Sí, el antiguo cuadro asintió con la cabeza en señal de reconocimiento.
Sí. Así es. Soy Modeus, el sucesor elegido de Esparda. Pero al mismo tiempo, soy Cocabiel, el señor de las estrellas. Los dos son uno y el mismo, y lo han sido desde la caída de Babel. Una cosa fuera de la lista de deseos, murmuró Dante, colocando un recordatorio para hablar con Azazel después. Modeus permaneció en silencio. Hice una promesa con ella. Los dejé atrás. La dejé atrás, así que no debo vacilar. Nunca debo perder de vista mi objetivo, no sea que todo lo que he logrado para él se pierda para siempre. Debo... Volvió a poner su espada personal en sus manos. Porque ya es demasiado tarde. He ido demasiado lejos para que se me dé la cortesía de arrepentirme, de disculparme. Así que el único camino que queda es hacia adelante. Se elevó para señalar a Dante. Y tú estás en mi camino. Dante fijó su agarre en el Excalibur fundido. Yo también hice una promesa, y no tengo la intención de que se cierren las cortinas para mí todavía. Respirando con dificultad, Modeus apuntó su espada de la rebelión hacia su corazón. Poco a poco, se transformó en su débil trigger. Dante hizo lo mismo y sacó del suelo la fracturada Excalibur fusionada para preparar su propia postura de espada, soltando un profundo suspiro y entrando en su falsa forma de gatillo. Es por eso que odio tratar con viejos. Siempre inflexible y testarudo, haciendo que los jóvenes hagan todo el maldito trabajo. De vuelta a ti, Dante. Modeus cerró los ojos, como si recordara. Si todavía significa algo para ti, te perdono por matar a Baúl. Solo hiciste lo que creíste que era correcto. Dante lo dejó así. El pasado era el pasado. Era obvio ahora que ninguno de los dos iba a ceder. Cumpliré mi promesa. Y yo me quedaré con la mía. El excuadro le dio seguimiento. El aire a su alrededor explotó mientras cargaban el uno contra el otro, espadas goteando con una intención mortal que atraería a cualquiera que se atreviera a interrumpir. Pero eso no sucedería. No lo hará. Las cuchillas de ambos extremos estaban destinadas solo para el otro, y eso era todo. Habrá sangre, y nada podrá detenerla. Un grito penetrante y horrorizado llenó el aire, pero no detuvo el golpe final. Era demasiado tarde. El sonido de la carne desgarrada resonó y las salpicaduras de sangre volaron. ¿Por qué estás tan débil? Sostuvo a la niña en su brazo y susurró impotente. La pregunta había sido dirigida a él mismo, y fue incapaz de responder ni siquiera a su propia pregunta. Ella lo miró con curiosidad infantil, sin entender las palabras. Querido, no deberías hacerle una pregunta así a tu propia hija, le gritó una voz melodiosa a sus oídos. Detrás de él, una hermosa mujer, vestida con ropas propias de una esposa, con cabello suelto de cuervo atado en una trenza lateral y brillantes ojos de amatista, sonrió a su amante. Piensa en lo que sucederá si ella recuerda esas palabras años después. Colocó a la niña en el suelo, quien rápidamente corrió hacia su madre y la abrazó como el pequeño paquete de alegría que era. La mujer inclinó la cabeza hacia él con solemne alegría mientras aceptaba a su hija con los brazos abiertos. Sé que tienes muchos milenios de antigüedad, que has experimentado mucho más en la vida inmortal de lo que yo podría haberlo hecho, y que sabes muchas cosas que aún se pueden enseñar a la humanidad, respiró hondo y dijo con calma, pero no puedo evitar llamarte estúpido. Abrió la boca, pero la cerró cuando se le ocurrieron dudas y le susurró un fango pútrido. No podía decirle lo que se avecinaba. Se le había acercado un emisario oscuro. Reconoció el sigilo escarificado en el dorso de su invitado no invitado. Sintió el nivel de poder que emitía cuando llegaba a él con un mensaje, un poder que reconocía que provenía de una fuente más allá de su conocimiento. Ni uno del dragón Ouroboros, ni del dragón de los sueños. De todos modos, lo había matado, pero si incluso el mensajero le había hecho pasar un mal rato y lo había obligado a usar Devil Trigger y contraatacar con todo su poder, entonces Mundus se había vuelto mucho más poderoso de lo que podía imaginar. Temía que si Mundus podía enfrentarse a Esparda en su mejor momento, o lo había superado hacía mucho tiempo. ¿Qué pasa, amor? La preocupación de su esposa lo sacó de su ataque de pánico. Hacía tiempo que había caído de rodillas y no se había dado cuenta hasta que levantó la vista. Sintió que su mano rozaba su mejilla mientras ella lo miraba a los ojos, y con ternura levantó su mano hacia la de ella, dejando que el contacto lo calmara. Yo, no sé qué hacer, Adriel admitió con tristeza. Patéticamente. Mi poder no es suficiente para detener lo que está por venir. Yo, no puedo quedarme. ¿Qué? ¿Qué viene? ¿Por qué no puedes quedarte?
Mi pasado me ha alcanzado. Respondió sin dar respuesta. Un pasado que había descartado hace mucho tiempo, ha vuelto. No puedo. No podía dejar que ella se involucrara. No podía permitir que su hija se involucrara. Ellos no tuvieron nada que ver con esto. No lucharon contra demonios ni conocían a los demonios que él conocía. No estaban preparados. Modeus. Ella susurró su nombre y le rodeó los hombros con los brazos. Debajo de ella, su hija hizo lo mismo y abrazó su pecho, imitando la acción de su madre. Una vez le había revelado su verdadero nombre en un intento de alejarla de él, pero ella persistió. Desde entonces, solo lo usaba cuando estaban solos. Aceptó el abrazo y apoyó la cabeza en ella. Soy consciente de lo poco que sé. Soy consciente de que todavía hay mucho que tengo que saber sobre ti. Soy consciente de que no importa cuán abierto hayas sido conmigo, aún mantendrás tus cargas para ti mismo. No puedo obligarte a compartirlos porque eres un hombre muy terco. Por eso sé que un día... Su abrazo se hizo más fuerte. Me dejarás atrás. Sintió que se le retorcía el pecho ante la contundente confesión. Su hija miró a su madre y luego lo miró presa del pánico. Había empezado a llorar en silencio. Por lo tanto, no debes dejarte engañar. Se apartó suavemente para mirarla, confundido por sus palabras. Eso es todo lo que pido. Siempre has luchado incluso cuando las probabilidades estaban en tu contra. Nunca te has detenido por los demás. Todavía tienes que fallarte a ti mismo. Cometiste el error más grave de enamorarte de mí, dijo con tristeza. Nunca fue un error. Modeus cerró los ojos y disfrutó de este momento con su familia. No se había dado cuenta antes, pero sí ahora. Hubo un tiempo en que no le importaba nada este mundo y se contentaba con sentarse y verlo llegar al final de su vida cuando la guerra de los tres llegaba a su fin. Ahora, sin embargo, no podía soportar verlo morir de una muerte inmerecida. Esta fue la razón. El mundo de los demonios lo rechazó cuando Esparda se rebeló contra los de su especie. El mundo humano de su pasado lejano nunca aceptaría a los de su especie. Luego, después de siglos de guerra en esta nueva vida, cuando se había resignado a un tranquilo encarcelamiento, finalmente había encontrado un lugar al que podía, sin dudarlo, llamar su hogar. Se dio cuenta de que había llegado a amar este mundo. Su pánico, sus dudas, cualquier recelo que pudiera haber tenido se desvanecieron lentamente, y la resolución se instaló en su lugar. En primer lugar, necesitaba aliados. Su legión restante de 301. Habían jurado su lealtad eterna a él y solo a él. Ellos lo ayudarían. Sus hermanos, no es posible que le pregunte a Azazel o a Shemazai. No puede poner en peligro el estado actual de las cosas en el que se encontraban las tres facciones. Deben unirse. ¿Cómo se unirían? No lo sabía. Todavía. Tuvo que buscar aliados que estuvieran al tanto. Los repentinos picos de energía de los siglos y milenios pasados registrados dentro de los santuarios internos de Grigori y el quinto cielo, eran sus únicas pistas. Fueron sus primeros pasos. Miró a su amada, luego a su hija, que parecía preocupada por el repentino cambio de su padre. ¿Oyes eso, reinaré? Protegeré este mundo. Pase lo que pase, lo daré todo si eso significa que encontrarás la felicidad. Por eso, tembló levemente y sonrió torpemente. Su amada sonrió ante su intento. Espérame, reinaré. Haré que todo esté bien. La pequeña Reinaré vio sonreír a su padre, sin saber por qué sonreía así, pero eso fue suficiente para alegrarla. Así que se echó a reír, tan alegremente como cualquier niño podría reír. Y eso hizo que la escena fuera aún más hermosa. Hubo silencio. Rías, Sona, sus nobles y el refuerzo de los demonios, que llegaron a tiempo para barrer a los Ellouns restantes que merodeaban por ahí, observaron la escuela que se desmoronaba mientras el relámpago carmesí se disipaba. Irina, Shenovia y Glueide permanecieron atentas junto a los desertores de la iglesia. Serafalla había regresado al inframundo para dar rápidamente palabras y noticias al Consejo del Diablo, y Cateria no se veía por ningún lado, ya que se había marchado antes de que nadie pudiera enfrentarse a ella por su participación. Cerbero había huido. El templario había cortado la dimensión de hielo hasta la inexistencia y procedió a abrirse camino a través del exterior el lado del demonio de hielo como si fuera papel maché. Por supuesto, el escudo había regresado antes de que pudiera hacer más daño.
Habían luchado entre sí en igualdad de condiciones, con piel azul apoyada por los dos archidiablos y el Behemoth, y Cerbero lloviendo granizos y ventiscas sobre ellos en todas las direcciones y formas imaginables. Realmente había sido una escena gloriosa para los refuerzos de los demonios cuando llegaron. Pero eventualmente, tuvo que llegar a su fin, ya que el demonio de hielo consideró que era una mejor opción aceptar una derrota y marcharse. Pero las palabras que pronunció mientras se retiraba mantuvieron a los demonios en alerta. No te preocupes. Nos volveremos a ver muy pronto. Extrañamente, Blueide no lo persiguió y guardó silencio cuando fue abordado. Sus palabras fueron rápidamente silenciadas cuando él les dijo: ¿No te había dicho que corrieras? El silencio no duró mucho. Dante salió de la escuela ahora destruida, con un Excalibur agrietado en la mano que poco a poco se estaba transformando en su forma original. La energía demoníaca que una vez la había empoderado se estaba filtrando lentamente y pronto volvió a su forma original, solo que le faltaba el brillo dorado que una vez rodeó a la gloriosa espada. Hombre, no me pagan lo suficiente para sangrar así, murmuró desarmantemente. Excalibur se rompió rápidamente en su mano. A pesar de la destrucción de la espada, sus núcleos aún permanecían y, por lo tanto, aún podía volver a ensamblarse en el futuro. Fue por eso que Irina y Zenobia no entraron en pánico tanto como lo habrían hecho mientras movían para asegurar los 4 núcleos flotantes de Excalibur bajo el mando de Blueide. Este pequeño powwow se ha prolongado durante demasiado tiempo, comentó Dante mientras observaba a los dos recoger los núcleos. ¿No es broma? Se sintieron como años, a pesar de que solo ha pasado una semana, bromeó Issei. Se sintió genial simplemente hablar y no tener que estar frustrado o enojado por nada. Solo conversaciones simples que no tenían ningún significado detrás de ellas, solo estaban ahí para crear jolgorio. Pero aún así, la tensión seguía ahí y había que despejarla. ¿Dónde está Cocabiel?, preguntó Rías. Indispuesto. Ella asintió y notó que faltaba alguien. La había visto corriendo hacia la cima donde habían estado Cocabiel y Dante. ¿Y Rainaré? Llorando. Probablemente. Se quedó en silencio. Dante giró los hombros, sintiendo que sus articulaciones se rompían ante la acción. Bueno, si me disculpas, necesito irme a casa, darme una ducha y dormir como si fuera una organización salvaje y masiva. Se dobló y tosió sangre. Asia reaccionó de inmediato y tropezó con el suelo en su prisa por curarlo. Él soltó una risita áspera mientras ella se levantaba lentamente y cojeaba vergonzosamente hacia él. ¿Sabes qué? No voy a terminar eso. Me olvidé por completo de la capacidad de curación de la pequeña señorita monja. Rías le puso una mano en el hombro, que hizo una mueca. Se retractó rápidamente. Una vez dijiste que esto se convirtió en algo personal. ¿Puedo preguntar por qué? ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Ahora mismo? ¿Delante de todo el mundo? Ella lo miró fijamente en busca de una respuesta. Dante chasqueó la lengua y respiró hondo. Todo comenzó con una niña pequeña que intentaba apuñalar a su jefe. Afortunadamente, el chico en cuestión logró detenerla y darle una buena reprimenda. Le daría un final de cuento de hadas, pero no todos podemos tener eso, ¿verdad? Vio a Asias Twilight hacer un buen trabajo en sus heridas. La fatiga persistía, pero al menos no sentía el dolor de 1000 agujas que se abrían paso por todo su cuerpo. En cambio, el tipo se encuentra con un grupo de demonios, se encuentra con un viejo conocido, mata a un montón de demonios más y lucha contra el padre de la niña y gana totalmente, por cierto. Y, por desgracia, no había que dormir. Ria sacudió la cabeza desconcertada. ¿Por qué me sigue sorprendiendo que puedas mantener esa actitud incluso ahora? Es mi rasgo definitorio, Rías. No soy casi nada sin él. Hizo una pausa. Bueno, no casi. Sigo siendo un tipo bastante stand-up sin él si me comparas con él. Ella levantó una ceja y siguió sus ojos. Su curiosidad se convirtió en cautela cuando Dante había estado dirigiendo su atención hacia el templario, que se acercaba a ellos mientras hablaban. Todavía hay más en mi historia, pero por desgracia, tendrá que esperar. La compañía llega sin que tengamos tiempo de quitarnos las manos de la entrepierna. Como siempre. Nos volvemos a encontrar. Bueno. Si no es Rey Misterio. La luz del fuego azul estalló y resonó el rápido chasquido de una espada abierta. Blueide caminó hacia Dante, con un asesinato evidente en sus ojos.
Las vendas alrededor de su cabeza parecieron desenredarse y, sin embargo, permanecieron firmes en su rostro. «¿Ah? ¿Te acercas a mí?», preguntó Dante. «Estoy a media pulgada de colapsar en un sueño febril, y vienes directamente hacia mí». Blueide se detuvo ante él. «No estoy seguro de qué sentir. ¿Molesto porque estás haciendo una referencia más allá de mí, o molesto porque no has cambiado desde la última vez que nos vimos?» «Los diferentes golpes de molestia siempre han sido tu problema. Sigue siendo lo mismo de siempre». Dante y Gilbert estaban, en el caso del primero, sentados, frente a frente. La sed de sangre era palpable en el aire. El rojo y el azul chocaron entre sí. Todos a su alrededor estaban congelados, sin saber qué hacer excepto observar. Un templario y un cazador de demonios. Había que hacer una broma, pero nadie estaba en su sano juicio para decirlo en voz alta o incluso pensarlo. Los ojos del primero se entrecerraron. «No tengo una espada. Solo mis armas, mis puños y mi elegante apariencia. ¿Todavía quieres ir?» «¿Cuándo te ha detenido eso?» Blueide ladeó la cabeza. Se iban a matar entre ellos. Esa era la línea de pensamiento compartida por las personas que los rodeaban. Entonces sonó un tono de llamada. Para ser más específicos, fue el tono de llamada monofónico de Nokia de 1994. Para sorpresa de Dante, Blueide sacó lentamente un modelo de teléfono obsoleto de un bolsillo interior y lo contestó. «Hola, Gabriel». Se quedó callado mientras la persona al otro lado del teléfono comenzaba a hablar. «Ah». Él asintió. «Ya veo». Él respondió. «HN». Hizo un sonido de afirmación. La voz se emocionó mucho y dijo algo animadamente. El templario frunció el ceño y apareció a través de las vendas de su vendaje. «¿Es así?» ¿Por qué miraba con recelo a Dante? «Muy bien. Te veré pronto». Terminó la llamada. Dante lo miró con sospecha y suficiencia a partes iguales, lo que básicamente significaba que tenía una de las sonrisas más grandes que el mundo había conocido. Cualquier signo de sed de sangre o intención asesina entre ellos se había disipado por completo. Eso pareció irritar a Blueide hasta el extremo. «Hemos terminado. No me busques. No me mires. Ni siquiera pienses en mí. Si me vislumbras, nadie se acordará de ti». ¿Por qué actuaba ahora tan cauteloso? Solo había estado bromeando antes cuando llamó la atención de su hermano por tener novia. No tenía palabras. Honestamente, se quedó sin palabras. Era la primera vez que lo hacía. ¿Era tu novia? Dante soltó una carcajada. Espera, ¿de verdad te da vergüenza? Mierda. ¿Es esto la vida real? ¿O es este un enrevesado sueño febril en el que estoy atrapado? A pesar de que ya... No hablarás más, Dante. No es mi novia, gruñó el templario. Ella es mi benefactora, y estoy pagando mi deuda con ella. Sí. Tenemos una palabra para eso. Comienza con una G y termina con una D. Novia. O tal vez ella es tu diosa ahora. Tienes suerte de que no pueda matarte ahora. ¿No puedes? ¿O no se te permite? Una expresión asesina que solo podía atribuirse a que un hermano estaba especialmente enojado con su hermano pasó por los ojos de Blueide, pero desapareció antes de que alguien pudiera tener una mirada adecuada. Solo tú puedes acabar con cualquier apariencia de estabilidad que tenga sobre mi vida, comentó Blueide y desenvainó su espada. Un tajo hacia abajo y otro hacia los lados, una grieta apareció como si se hubiera cortado en pedazos para mostrar un vacío iridiscente arremolinado en su interior. Hizo un gesto con la cabeza a Irina, Shenovia y los exorcistas rebeldes, que guardaron silencio cuando creó un portal con su espada. Ven. Obedecieron y siguieron a los templarios hasta la grieta en la realidad. Pronto, se cerró por sí solo, dejando a Dante y los demonios en el campo. Sí, no. Estoy sosteniendo esto sobre su cabeza. No se olvida de esto durante mucho tiempo. Dante siguió riendo. Sorprendentemente, fue Kiba quien rompió el silencio entre la multitud restante con una declaración igualmente sorprendente. Evidentemente, el cazador de demonios también se había contagiado al rubio caballero. Fue lento y constante, pero finalmente brotó. No puedo ser el único que se siente engañado aquí. Aguaueuje. Ese fue el primer sonido que hizo después de un largo sueño que definitivamente duró más de un día. Resultó que tener una luz potente introducida repetidamente en su cuerpo no era propicio para una buena salud y había estado fuera de servicio durante ¿cuántos días?
El veneno de la luz de Modeus continuó abriéndose camino a través de su cuerpo a pesar de la intervención de Asia a través de Twilight Aling, aunque no le dolía, era similar a la gripe y, por lo tanto, excepcionalmente irritante. Sin mencionar que tenía poder demoníaco detrás, así que eso era algo a tener en cuenta. Dante se despertó con un zumbido abrasador en la cabeza. Era consciente de algunas cosas y de otras no. Por ejemplo, no se dio cuenta de que Rainaré estaba sentado frente a él, mirándolo fijamente tratando de mover su cuerpo y, en cambio, dando una mala impresión de una oruga hambrienta. Pero sabía que estaba de vuelta en su oficina y en su sofá. Sabía que le dolía la cabeza y trataba de no pensar mucho en ello. Sabía que hoy era un día de escuela de nuevo, ya que había sido vagamente consciente de que Rías y Sona entraban en su casa para despertarlo, solo para irse porque nos molestó en reaccionar a su presencia. Eso también significaba que era consciente de que Quo estaba de vuelta en el negocio, lo cual, según una parte delirante de su cerebro, era imposible porque ¿cómo puede alguien reconstruir todo un campus escolar en cuestión de días? Magia, así es como se hace. La parte sobria de su cerebro le suministró ayuda. Lo dejó preguntándose cómo exactamente. Por lo tanto, Dante pasó toda esa mañana tratando de ordenar el desastre en el que estaba metido su cerebro, lo que significaba que estaba prácticamente paralizado e indefenso acostado en su sofá, completamente despierto para reflexionar sobre los misterios del cosmos. Para cuando Dante fue capaz de mover su cuerpo, pero no era consciente de que era capaz de hacerlo, Rainaré se había levantado para sentarse a su lado. En su mayor parte, parecía insegura de qué hacer. El silencio continuó. Tenía miedo, ¿sabes? Finalmente habló. Dante dejó escapar un profundo suspiro, pero no dijo nada. Tenía miedo de lo que pasaría si hubieras ido a esa escuela. Tenía miedo de que tú y mi padre os matarais el uno al otro. Tenía miedo de que hubieras olvidado tu promesa. De confrontarlo, y cuál sería su reacción si me viera. Yo, tenía miedo de volver a perder a alguien. Rainaré metió una pierna para apoyar la cabeza, sus ojos brillaban mientras lo miraba. Se dio cuenta de que ella estaba usando su ropa de nuevo, pero no hizo ningún comentario al respecto. Sin embargo, realmente eres un pedazo de trabajo, ¿no? Tenía mis sospechas, pero nunca pensé que pudieras hacerlo. Pelear contra él en igualdad de condiciones, pero me pregunto por qué dijiste que esto era personal. Las herederas me informaron cuando estuviste durmiendo durante los últimos 3 días. Dante se volvió para mirar a su doncella. Había una vez hermanos gemelos que eran aprendices de un hombre, comenzó un relato de la nada. El caído se sobresaltó y lo miró con atención embelesada. El hombre podría llamarse caballero, supongo, y era un espadachín de renombre, tan grande que fue nombrado mano derecha y general de un rey. Con él, los gemelos aprendieron. Entrenaron. Pronto, se convirtieron en señores por derecho propio. Uno de ellos se comprometió a superar a su mentor. El otro repudió su habilidad con la espada para su amado hermano. Se acomodó en una posición cómoda. Entonces las cosas cambiaron. El hombre fue despertado a la justicia. Lo que eso significa se deja a la interpretación, pero sea lo que sea que realmente signifique, se redujo al hecho de que ya no podía ver al rey, a sus súbditos, a sus pares por lo que una vez fueron. Por lo tanto, se rebeló. Se convirtió en un paria entre los de su especie. Sus 2 aprendices corrieron a su lado, pero el hombre los rechazó y les hizo jurar que vivirían fieles a sus aspiraciones, cortó su conexión con ellos y se exilió al mundo humano. Rainaré lo miró sin comprender mientras miraba melancólicamente al techo. Pasaron muchos años, y uno de los hermanos se enteraba de la existencia del hijo de ese hombre. Viviendo fiel a sus aspiraciones como juró hace años, se enfrentó al hijo, y murió por su espada. El hermano del hombre, al presenciar con sus propios ojos la muerte de sus parientes, se sintió desgarrado por el dolor y se lanzó a la muerte contra el hijo. Dante suspiró. Resulta que ese hombre, el que fue el mentor de los hermanos gemelos, es mi padre. El caído alzó una ceja. Esta era la parte que tendría que ser honesto. ¿Me creerías? Empezó lentamente si te dijera que hay varios mundos además de este reino. ¿Que existe vida más allá de esta dimensión? De nuevo, ella lo miró confundida. ¿Me creerías, si te dijera que no soy de este mundo? Esta vez, hubo una reacción. Sus ojos se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que las nociones que tenía de él cambiaron y se volvieron a unir. Y. ¿Con qué tenía que ver esa historia? Lo que sea. Tiene que ver con muchas cosas, aparentemente, admitió Dante.
Tiene que ver con la repentina cantidad de demonios que aparecieron por todas partes a mi alrededor recientemente. Tiene que ver con que yo esté aquí en primer lugar. Tiene que ver con que algunas personas no están tan muertas como se supone que deberían estar. Se quedó callado al final. Uno de los hermanos renació en este mundo. Y no un renacimiento cualquiera, renació como uno más del cuadro. Padre. Dante asintió. Reinharé exhaló. Entonces, tenía razón. Pensé que había estado hablando de creencias chifladas para tratar de hacerme ir como siempre. ¿De dónde venía? Se llamaba Modeus. Modeus, Reinharé bajó la mirada. Mi madre siempre lo había llamado así cuando estaban solos, pero yo siempre pensé que era una broma interna entre ellos. Ahora tiene sentido, pero no de la manera que pensé que sería. ¿Pero sigue sin responder? Esto se convirtió en algo personal porque Modeus tenía respuestas a las preguntas que yo tengo. Pero, sobre todo, tenía prioridades que debían cumplirse. Se quedó callada al recordar la escena con la que logró toparse ese día. Flashback, hace 3 días. Y así, el camino que elegiste se ha hecho añicos. Modeus bajó la vista hacia el muñón, el lugar donde una vez estuvo su brazo derecho. Mentalmente, buscó regenerarlo. No regresó. No, era más bien que no podía reunir el impulso de traerlo de vuelta. ¿Por qué no me mataste? La pregunta salió suavemente. No había desprecio, ni ira, ni odio. Solo curiosidad. Te lo dije, ¿verdad? Dante se echó la espada al hombro y comenzó a alejarse. Conseguí un trabajo, y eso implicaba la promesa de reunir a un padre que no servía para nada y a su hija, igualmente inútil, después de tantas décadas. Se volvió para saludar al demonio literalmente desarmado con los ojos entrecerrados, luego a la chica de pelo negro plagada de lágrimas a distancia detrás de dicho demonio. De cualquier manera, es mi victoria, veterano. Deja de pelear, aprende a frotar uno con la otra mano y retírate ya. A tu edad, la naturaleza te llama en momentos aleatorios, la mayoría de las veces estás desprotegido si no te prestas atención a ti mismo. Como es habitual para el ganador y el ganador decidía qué pasaría con el perdedor. Modeus apretó los dientes. La paz no vendrá sin sacrificios. Estaba dispuesto a morir por ello, Dante. Me importa un bledo cual sea o haya sido tu plan, interrumpió irritado, con el ceño fruncido que claramente significaba cállate y escucha o te reordenaré la cara permanentemente. Lo que veo en este momento es una niña que necesita mucho a su padre y un idiota que claramente necesita que le revisen la cabeza. ¿Quieres morir? Muere después de tener una conversación sincera con tu maldita hija. O por el bien de Reinharé, no te mueras. Mundus, la voz de Modeus adquirió un toque de desesperación. Dante hizo una pausa. Se ha hecho más fuerte. Más fuerte que yo. Las facciones, no están divididos de forma segura. He visto el ejército que ha construido. He visto a los demonios a los que ha despertado y a los que ha dado pedazos de la fruta de Clipot. Necesitan unirse o, de lo contrario, el rey demonio los destrozará. Esta realidad no es segura, Dante. El cazador rojo, tanto en el título como en la literalidad, reflexionó sobre las palabras. Mundus puede esperar. Le di una patada en el una vez y lo encerré dentro de una caja. Le patearé él otra vez. La única pregunta será cómo exactamente. Dante se alejó, dejando a 2 personas solas. Cualesquiera que fueran las palabras que tuvieran el uno para el otro, los sentimientos que quisieran expresarse, no le correspondía a él ser testigo. No tenía cabida en ella. Mientras se retiraba, pronunció sus últimas palabras. ¿Por qué el que no tiene familia entiende esa palabra más que el que sí la tiene? Así que fue por eso que lo perdonaste. Fue una de mis razones, admitió. La otra fue porque había demasiados paralelismos entre tu historia y la mía. Papá abandonando a la familia, niño teniendo problemas con papá, papá está relacionado de alguna manera con una guerra, ¿algo de eso te suena? ¿Quieres decir? Hago promesas que sé que cumpliré, el cazador rojo recitó las palabras que le dio la noche del asalto a Kuo. Y este era uno que no quería romper. Tengo que decir que creciste en mí. Sigues siendo una persona bastante horrible, pero lo mismo se puede decir de mucha gente. Permanecieron en silencio durante un rato después. Cualesquiera que fueran las palabras que Modeus y Reinharé hubieran intercambiado, permanecerían privadas y entre ellos. Ya sea que se reconciliaran o no, a pesar de todo, había hecho su trabajo. La hija estúpida y el padre estúpido se reunieron. Caso cerrado. Hora de dormir.
Creo que nunca te entenderé, dijo finalmente Reinharé. Soy una persona horrible y aún así me ayudaste. Historia de mi vida. Todavía no me entiendo, Dante rechazó el cumplido indirecto. Por otra parte, resulta que tengo un historial de ayudar a personas horribles. Con el tiempo, aprenden a divertirse y a no ser idiotas al mismo tiempo. Como Enzo. El viejo lavado de dinero, el consumo de alcohol, el cobro de intereses de Enzo. Un imbécil codicioso, pero al final del día, una persona confiable y divertida con la que estar. Como Trish, que le había metido a Force Edge y le había arrojado una motocicleta en su primer encuentro. Mejoró después de los eventos de Mayet Island, y todavía era una psicópata adorable. Luego está Katerina. Una buena jugadora con una mala racha de sadismo cuando sentía que tenía el control, había mejorado desde el momento en que lucharon en Kioto. Y algo más. Debía de estar perdido en sus pensamientos, ya que Reinharé se había acercado sin que él se diera cuenta. Dante. Sintió que algo envolvía sus labios. Sabía a ciruela, igual que el aroma de sus plumas de aquella fatídica noche. No era muy fanático de las frutas, pero incluso él sabía lo suave que era una mujer, y en ese momento, Reinharé era muy suave. En cierto modo, sabía que ella sentía algo por él, pero se contentaba con pensar que desaparecerían pronto. Ahora, sin embargo, el beso se profundizó generosamente y luego se rompió inesperadamente, uno sorprendido de lo minuciosamente que el otro había explorado su boca en un lapso de segundos. Dante soltó una risita, a pesar del dolor. Sabes, Reirai, por la forma en que estás conmigo, la gente empezará a hacer preguntas. Ella gruñó avergonzada y golpeó su cabeza contra su mejilla. ¿Te callarás y me dejarás tener esto? Dante cedió y rodeó a Reinharé con un brazo. Claro. Los dos permanecieron juntos, envueltos en el brazo del otro. Fue un momento de paz. Después de todas las peleas, todas las carreras, todas las emociones desenfrenadas que comprometieron la mente, fue un momento merecido. Entonces, ¿significa esto que finalmente voy a tener ese baile erótico? Reinharé no pudo contenerse y se echó a reír. Era a la vez genuino y cansado, pero no podía evitarlo. Había destrozado por completo el estado de ánimo que se había establecido. No arriesgues tu suerte. Eso fue solo un beso de agradecimiento. Vas a tener que darme algo más que un beso de agradecimiento después de todo lo que ha pasado. ¿Recuerdas tu pago? Ni un baile erótico. Ni 2 ni 3. Sabes exactamente la cantidad. Ella escondió su rostro contra su cuerpo. Ya veremos. Y así, todo estaba bien en el mundo. Vergil se quedó quieto con los brazos cruzados y la venda todavía envuelta alrededor de la cabeza. Irina y Zenobia estaban nerviosas cerca mientras los transeúntes las miraban con curiosidad. Estaban de nuevo en el aeropuerto, aunque la razón por la que los dos últimos no lo sabían. Vergil nos molestó en decirles por qué, solo los miró con severidad cuando le preguntaron. Su eminencia, señor. Tarareó en respuesta. ¿Por qué los dejaste ir? Ellos se refería a los exorcistas deshonestos. El asesino oscuro inclinó ligeramente la cabeza. ¿A qué te refieres? La Iglesia decretó que cualquier exorcista deshonesto que abandone sus juramentos a su institución debe ser capturado, juzgado y juzgado por sus crímenes y pecados. Zenobia estudió la reacción de la templaría, calibrando sus palabras lo mejor que pudo. Las vendas hacían difícil descifrar sus emociones. Pero al permitirles irse, no quiero dudar de su juicio, eminencia, pero su decisión va en contra de lo que los sumos sacerdotes dictaron cuando fuimos enviados a Japón. Vergil estudió al exorcista de la Gruenete. Griselda te ha criado bien. Tu obstinación algún día te llevará a terrenos elevados, comentó. Zenobia parecía confundida en cuanto a si era una crítica o un cumplido. Cuarta. Shido. Recítame el juramento que hiciste cuando te dedicaste a su servicio. Zenobia e Irina se pusieron en guardia. Yo, por el derecho que Dios le ha concedido al hombre, juro solemnemente afirmar sus palabras y adherirme a los mandamientos y bienaventuranzas que él transmitió a través de Moisés y el Mesías. Donde sea permisible, difundiré imparcialmente su mensaje. Donde sea inadmisible, traeré fielmente su luz. Recitaban automáticamente y al unísono. ¿Y? ¿Significa algo para ti el juramento? ¿O es simplemente otra letanía que memorizaste por diversión? Los dos se estremecieron ante la acusación, incluso si no había sido intencional. ¿Ese sirpiel azul?
Suspiró internamente y pensó en 2 días antes. Todos parecían confundidos. Confundido, incluso. No entiendo, Eminencia. El líder de los desertores expresó los pensamientos de todo el grupo. Vergil tuvo que masajearse la frente. ¿Cómo era posible que lo habían oído hablar y todavía no entendían lo que les estaba diciendo? ¿Eran niños? ¿Sabían pensar por sí mismos? Al final, respiró en silencio. Calmadamente. La respiración era buena. Le ayudó a concentrarse. Tu próxima orden es irte. Tu negocio aquí está hecho. Tu castigo es saber que ahora no tienes nada por lo que luchar, que todo a lo que has dedicado tu vida es mentira. Entonces, ¿qué será, exorcistas caídos? Ninguno de ellos dijo nada. No tenían nada que decir. Pero su eminencia. ¿Qué debemos hacer ahora? No tenemos nada. No importa lo que hagamos. Lo que creas ahora y de ahora en adelante no es de mi incumbencia. Vergil rechazó las palabras sin piedad. Pero tú mismo nos lo dijiste. Tú elegiste revelarnos la horrible verdad. Que Dios ha muerto. Vergil miró al que hablaba y luego al repentino sonido detrás de él. Zenobia parecía indignada, incrédula ante las últimas 3 palabras, y esperaba a que él lo negara. Por otro lado, Irina parecía aturdida. Mareado. Como si estuviera a punto de desplomarse en cualquier momento. Tenía mis sospechas. Vergil corrigió y se volvió hacia los desertores. Fue confirmado cuando el arcángel Gabriel me ordenó paladín. El propio concilio declaró que este asunto nunca verá la luz del día. Llegué a la conclusión de que el conocimiento debía ser conocido, en contra del decreto del concilio. Eso me convertiría en un hereje como el resto de ustedes, según la Iglesia. Su eminencia. Otro habló, horrorizado por la ligereza con la que el paladín se lo tomaba con calma. Eres exaltado entre los más grandes de nosotros. No deberías decir esas cosas tan fácilmente. Oh. Entonces respóndeme. ¿Son tus juramentos al Señor simplemente algo que puedes desechar fácilmente? Una vez más se quedaron en silencio. Si deseas convertirte en herejes de la Iglesia porque tus nociones preexistentes se han hecho añicos sin posibilidad de reparación, entonces hazlo. Si deseas continuar sirviendo a la Iglesia a pesar de conocer ahora la verdad, entonces hazlo. No me importa de ninguna manera. Entonces, ¿por qué nos lo ha dicho, Eminencia? Imploró el líder. Podrías habernos mantenido la lana sobre los ojos si no te hubieras preocupado por nosotros. Entonces, ¿por qué nos lo dijiste de todos modos? Vergil se burló. ¿Por qué? ¿Por qué? Los desertores tenían una razón para hacer lo que hicieron. Finalmente habló. Cuando hicieron ese juramento de devoción, lo interiorizaron. Centraron toda su vida en torno a ella. Entonces, ¿qué se suponía que debían hacer cuando todo lo que les había dicho la Iglesia habían sido palabras vacías que enmascaraban una traición desnuda? ¿Qué se suponía que debían hacer cuando ellos, que se habían entrenado desde la infancia para ser armas del Señor, han estado peleando batallas vacías todo este tiempo? ¿Qué se suponía que debían hacer cuando las obras que habían hecho en su nombre no valían nada? Vergil se volvió hacia donde había estado y vio a la persona que estaba esperando. A quien le hicieron ese juramento no fue a la Iglesia, sino a Dios. Y Dios ha muerto. Las 3 palabras seguían llamándolas a través de ellos. Zenobia había entrado en un estado de catatonia cuando las palabras finalmente se registraron en ella e Irina se desmayó casi rápidamente, librándola de la angustia que le sobrevendría cuando se despertara. 3 días simplemente no fueron suficientes para recuperarse a esa dura verdad. Simplemente les ayudé a recordarse a sí mismos. Incluso si han perdido su propósito, aún pueden encontrar su propio coraje. Incluso si la fuente de su compromiso se ha ido, aún pueden seguir adelante. Tal vez la Iglesia preferiría que fueran silenciados para evitar que la verdad saliera a la luz. Yo digo que la verdad saldrá a la luz con el tiempo y que es mejor que se sepa ahora. La Iglesia, en definitiva, una institución dirigida por el hombre. Y el hombre siempre había encontrado formas de enmascarar sus vicios. ¡Qué palabras tan duras! Como siempre, no conoces la misericordia, V. Gilbert. Una voz cadenciosa se rió, interrumpiéndolos. Todos se volvieron para ver al que se les acercaba. Su vestuario era sencillo, pero cuando se lo ponía, se parecía y elevaba las palabras modelo y elegancia a un nivel completamente nuevo. El cabello dorado adornaba sus facciones, brillaba y caía por su rostro en forma de corazón.
Unos labios de color rosa perfecto se curvaron hacia arriba, revelando una sonrisa que habría sido seductora si no fuera por sus ojos azul zafiro, esperanzados e inocentes, centelleando mientras los saludaban a los tres con cariño. No. Simplemente aceptación, se limitó a responder. Ella se acercó a él primero, mientras que los otros dos se dieron cuenta de a quién estaban mirando y se arrodillaron. Entonces, contrariamente a la imagen inmaculada que había tenido solo un momento antes, un lindo puchero apareció en su hermoso semblante mientras miraba al templario como si le hubiera hecho daño. Vergil mantuvo una cara seria mientras agarraba el equipaje que la recién llegada llevaba consigo. Hola, Gabriel. Bienvenidos a Japón. ¿Eso es todo? ¿Es eso todo lo que tienes que decir después de semanas sin contacto? Sí. Así lo dejaría. Breve y sin explicación. Así fue como trató al arcángel Gabriel. El puchero se intensificó. Irina y Zenobia comenzaron a sudar, viendo un paralelismo entre Serafall y Gabriel y no queriendo señalarlo. Y así comenzaron los inicios y los preparativos para un tratado de paz.